Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar de nuevo en este espacio del tiempo de mañana para bendecir tu día, para bendecir tu semana. Le damos gloria a Dios por un día más. Hoy es viernes 13 de septiembre, 7:03 de la mañana, hora Colombia. Hola, Esperanza. Hola, Romano. No alcanzo a ver. Bueno, los que se van añadiendo, bienvenidos, buenos días. Démosle gracias al Señor por este espacio que vamos a tener, por esta continuación de este especial tema que es el ayuno y que yo espero que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Estefan, bienvenido, buenos días. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora presentamos este tiempo, te pedimos, oh Dios, que seas obrando de una manera especial. Señor, solo tú sabes nuestra necesidad, solo tú sabes nuestros vacíos, nuestros conflictos, todas nuestras situaciones las conoces tú, Señor. Por eso en esta hora pedimos tu asistencia poderosa, sobrenatural, sobre nuestras vidas y que sobre todo, Señor, sea derramado de tu espíritu, tu presencia que nos acompañe siempre. Te damos gracias por este día, un día viernes, un día, Señor, donde podemos ver las cosas maravillosas que tú haces. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has estado con nosotros. Y te damos gracias por eso, porque tú eres fiel y has dicho que nunca nos dejarás, nunca nos vas a desamparar. Por eso te damos gracias, porque eres un Dios de protección, nos cubres nuestras familias, todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por lo que harás también en nuestras vidas, cómo irás ampliando nuestros horizontes, nuestros caminos, e irás mostrando ese propósito por el cual fuimos creados. Gracias, Dios. Pedimos que este tiempo sea bendición y sobre todo un aprendizaje que nos deje lecciones, pero lecciones que podamos también llevarlas a la acción. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Sebastián, Belinda, bueno, no veo más. Bueno, vamos a seguir en esta charla. Esto se me quiere desconectar. Listo. Ayer hablábamos sobre eh, ayuno por la obra de Dios y hablábamos de Nehemías, cómo Nehemías se interesó por la situación de su pueblo y decidió ayunar para hacer algo, ¿no? Y vimos pues la respuesta de Dios. Y hablamos de ayunar como parte de adoración y decíamos que qué bueno dar con personas que sean tan comprometidas con Dios, que sean apoyo especial de sus líderes, como Ana, que servía a Dios con ayunos. Uy, no había bajado los tonos ya. Y Ana servía a Dios con ayunos. Era una mujer, buen día Rebe, buen día Sonia, que había quedado viuda desde muy jovencita y ella decidió servirle a Dios. Y no está mal, no está mal después de haber tenido un esposo que se murió, tener otro, no está mal. Y tampoco está mal el hecho de dedicar ya mi vida a Dios, al ayuno, a la oración, a estar en el templo, como lo hacía Ana. Estas mujeres así, o estas personas así, son de gran ayuda, de gran fortaleza, de gran respaldo, porque son como esos ojos atentos a cualquier situación espiritual, están cubriendo, están guardando a su líder, a su pastor, bueno, a todo, al pueblo en general, su iglesia, su congregación, están allí
Por eso decíamos que la oración es bien, 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 bien importante, es muy importante. Entonces, gloria a Dios por eso. Y vamos a ver hoy que también el ayuno tenía mucho que ver en la iglesia primitiva. Y pienso que esto se debe de reforzar bastante ahora, de nuevo, ¿sí? Y creo que hay líderes que han estado muy pilas en esto, que están reavivando, que se están dando cuenta de lo importante que es la oración y el ayuno. No te puedo aceptar el pecar. Bueno, no te lo puedo aceptar ahora porque estamos en un tiempo de estudio, ¿sí? Tal vez más adelante nos podemos conectar y ver qué podríamos hacer. Entonces dice Hechos capítulo 13, 2 y 3. Dice así: un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y Saulo y luego los despidieron. Entonces la iglesia de ese entonces había aprendido que era importantísimo para tomar decisiones y decisiones que tenían que ver con la iglesia en cuanto a trabajo, en cuanto a un llamado, era primero entrar en ayuno, oración y esperar la indicación de Dios para ver a quién él había escogido. Contrario ahora por los talentos, por los dones, por de pronto su situación económica, se miran otras cosas y se nombran personas que vengan a dirigir las iglesias. Y entonces allí es donde hay el problema, porque muchas veces vienen con un corazón no correcto y se dan divisiones, se dan ciertas situaciones y problemas que en vez de traer una fortaleza y levantar ese lugar para la obra de Dios, o se acaba o hay grandes problemas y todo esto. Entonces miren lo importante que era el ayunar como iglesia, en comunidad, para darnos cuenta si sí es. Hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría ser misionero, ¿sí? Me he dado cuenta de una persona que quiere ser eso y se está preparando, ¿sí? Pero pues realmente yo creo que en este tipo de trabajos yo tengo que estar muy, muy convencido o convencida de que sí es lo que Dios quiere que yo haga. Y ayunar por eso, ayunar por ese ministerio al que siento que estoy llamado, pero debo de tener esa confirmación. Y qué mejor hacerlo con el Señor, ¿sí? Qué mejor ayunar para no equivocarme, para después no volverme hacia atrás, para estar tan convencido de que a pesar de que me sucedan ciertas cosas, pues lo voy a lograr y voy a seguir trabajando. Entonces era importante en la iglesia primitiva, dice aquí, aparte dijo el Espíritu Santo, o sea, fue el mismo Espíritu Santo que dio la orden, aparten a Bernabé y a Saulo, para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. O sea, en cierta forma Bernabé y Saulo ya sabían, porque es que Dios primero lo pone en el corazón y después lo confirma con otras personas. Entonces es importante cuando yo estoy estableciendo algo. Bueno, el caso, por ejemplo, de nosotros como la fundación. Necesitamos gente que venga con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor, con un corazón que le duela los niños, que quiera trabajar de verdad hacia esa comunidad, que sienta un llamado. Pero ¿cuál es el deber nuestro? El deber nuestro es orar,
el deber nuestro es ayunar para que esas personas sean las indicadas, para que el día de mañana no tengamos problemas con ellos, para saber realmente cuál es la intención, si su intención es buena o no es una buena intención. Entonces el ayuno te muestra, el ayuno te saca de dudas y te confirma si se puede o no se puede. Entonces esto lo hacía la iglesia primitiva y era parte de la adoración. O sea, no era así nomás de que hoy ayunamos y al mes o a los 2 meses o a los 3 meses lo volvían a hacer. No, era un estilo de vida en ese cristianismo primitivo, el primero. Así que yo creo que esto tiene que regresar, esto tiene que volver a la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que tomarlo como parte de nuestra vida para adorar a Dios. Entonces, lo hizo la iglesia primitiva. También hay otra forma de ayunar y cuando tenemos tristeza. Entonces, aquí hay un pasaje bíblico donde dice que Samuel, Saúl, perdón, que era un rey, el primer rey de Israel, pues él cometió muchas cosas, hizo diferentes cosas, se apartó de Dios. Y debido a ese apartar de Dios, pues él era el ungido, pero se apartó. Entonces vino la consecuencia a su vida, hacia su familia, a sus hijos, y los filisteos los mataron, los acabaron. Entonces dice aquí que ya como estaba siendo preparado David para tomar ese puesto, porque ya había sido anunciado de que David, el rey, este joven, iba a tomar ese puesto, pero antes de que él tomara ese puesto pasaron muchas cosas, pasaron muchos años y hubo mucha persecución del rey Saúl hacia David. Entonces David nunca quiso el mal para Saúl. De hecho, su mejor amigo era Jonatán, que Jonatán era el hijo de Saúl. Y Jonatán ya había aceptado que David iba a ser el rey. Hola, Dios te bendiga. Y entonces cuando él se da cuenta de lo sucedido, de que ya no estaba él, pero también había muerto sus hijos y Jonatán también había muerto allí. Entonces dice la palabra en el segundo libro de Samuel 1, del 11 al 12. Dice, entonces David y los que estaban con él rasgaron su ropa en señal de duelo. Tristes lloraron y ayunaron hasta, gracias por el regalito, hasta el anochecer por la muerte de Saúl y Jonatán. También lloraron por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Saúl, Jonatán y muchos israelitas habían muerto en la batalla. Mire, esto es tan tremendo porque como era un rey que se había separado totalmente de la dirección de Dios, mire lo que hace un líder y a dónde lleva una nación, a dónde lleva un pueblo. Por eso cuando hablábamos aquí del libro de Proverbios, de todo lo que dice cómo debe ser un líder, y yo vuelvo y les digo, si usted no se ha leído el libro de Proverbios, léalo. Es tan importante leer ese libro, que ahí se va a dar cuenta tanta sabiduría que hay. Y entre esa sabiduría está esto, ¿no? Del liderazgo, de cómo debe ser un líder, de cómo va a sacar adelante una nación. Entonces, cuando el líder es bueno, mejor dicho, se levanta el pueblo, se levanta esa nación, hay bendición, hay cantidad de cosas, pero cuando el líder es malo, trae destrucción, trae dolor, trae escasez, trae hambre, no le importa la gente. Mire, note nada más, cada que hay elecciones, la gente lo que hace es ir y convencer a la gente más pobre. Vienen y les prometen cosas, o sea, eso es una burla, es una burla. Y eso es un ciclo que hay que romper, porque no podemos vender nuestro voto por una comida,
por unos sacos de cemento. Mira, esos sacos de cemento, esa comida, no es nada comparado con lo que esa gente va a hacer allá. Y estamos contribuyendo a un ciclo dañino. Entonces Saúl se había apartado totalmente de Dios y estaba llevando al pueblo a otra cosa. Entonces Dios dijo, ya estoy cansado, usted no me está haciendo caso, porque Dios pone y también Dios quita. Y dijo, no, ya no va más. Ni va más él, ni van más sus hijos. Y ya estaba decretada la muerte, porque ya Dios había dicho que traía a alguien conforme a su corazón, que se convirtió después en este rey, el rey David, que es uno de los emblemas del pueblo de Israel y del ejemplo y del respeto, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero a pesar de ser así, cometió un pecado. Lo bonito de David era que él siempre estaba listo a la reprensión de Dios y pedía perdón y volvía a acomodar su vida, aunque venían consecuencias. Pero con el rey Saúl era complicado. Ya Saúl se había apartado totalmente. Entonces por eso dice aquí que David, a pesar de que iba a ser ese rey, él no se alegró. Porque había muerto, o sea, era una destrucción tremenda. Había habido una guerra tan dura, tan difícil, y había muerto un poco de gente. Entonces dice que David, los que estaban con él, rasgaron su ropa en señal de duelo. Tristes, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por la muerte de Saúl y Jonatán. Y lloraron por el ejército del Señor, por la nación de Israel, porque muchos habían muerto en esa batalla. Batallas que se estaban peleando de una forma terrena, porque ya no estaba Dios allí. Se habían ido sin la protección de Dios. Entonces eso le dolió a David, los que con él andaban, les dolió mucho y entraron en ayuno. Mira, y no era cuento. David no dijo, ay, tan rico, ya se murió, ahora yo soy el que voy a gobernar, ahora sí se va a hacer la voluntad de Dios. No. Dice que David esperó su tiempo. David esperó ser rey. Lo hizo bien. Esperó. Y tal vez él tenía una cierta esperanza de que eso cambiara. Al menos antes de él llegar a ese reino. Pero no se dio. Entonces, por eso dice que aquí él demostró el dolor, lloró, ayunó por la muerte. Miren que cuando a veces pasamos por estas muertes nosotros, ¿no? También la persona no quiere comer, la persona está tan triste, tan desolada, que lo que menos quiere hacer es comer, porque es una muestra de dolor, es lo que sentimos en ese momento. Y Dios también ve eso. Y cuando Dios ve ese sacrificio en dolor, en ayuno, Él dice, bueno, vamos a sanar esa parte. Vamos a suplir ese vacío que quedó por esa persona. Y Dios obra de una manera especial. También en Daniel 6:18 nos habla del rey Darío, cuando Daniel tenía que pasar por esa experiencia de entrar en el foso de los leones. Y el rey Darío quería mucho, mucho a Daniel. Mire, el hombre de Dios, el hombre derecho, el hombre recto, los líderes debieran de tener a su alrededor este tipo de personas, personas rectas, derechas. Pero mire nada más, que en la política, ¿quiénes están con quién? Corruptos con corruptos, ladrones con ladrones, y los de un bando haciéndose daño al otro, haciéndole daño al otro. No se rodean de gente que te hable con la verdad.
no se rodean de gente que diga, mira, no hagas esto porque te va a ir mal, no hagas esto porque vas a dañar el pueblo, vas a dañar la nación, ¿no? En cambio Darío, este rey, quería mucho a Daniel porque a Daniel nunca él servía allí en el gobierno y a Daniel nunca se le encontró haciendo algo malo, pero no porque él fuera perfecto, porque él estaba alrededor de gente también corrupta, que robaban, y Daniel nunca se contaminó de eso. Y Daniel decide siempre orar 3 veces al día, o sea que él tenía una fortaleza espiritual y dijo, a pesar de mi situación, a pesar de yo estar tan ocupado, a pesar de que yo tengo unas grandes responsabilidades y si el rey manda hay que hacerlo, a pesar de, yo voy a 3 veces al día orar. Entonces eso le agradaba tanto al rey Darío porque Daniel era muy inteligente, daba muy buenos consejos y se hacía esto. Pero cuando fue tendida una trampa para Danielito, lo metieron en el foso de los leones y como ya no se podía devolver el rey Darío con esa orden que él mismo había puesto, porque en ese entonces cogían sus anillos y sellaban esas leyes y tenían que hacerse y ni siquiera el mismo rey podía quitarlas. Entonces cuando él se dio cuenta que también había caído en una trampa de otros que le hicieron firmar eso para dañar la vida de Daniel, de uno de sus preferidos, dice aquí la palabra, el rey Darío ayunó cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Vamos a verlo aquí. Daniel. Dice así, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Se le fue el sueño. Dijo, ¿yo qué hice? Me dejé llevar por la emoción. Como me le tocaron el ego y la cosa era que nadie podía pedir a ningún dios fuera de él, entonces Darito estaba así como muy por encima creyéndose Dios y se dio cuenta que fue una trampa, pero no era para él, era para Daniel, uno de sus preferidos. Y cuando él entiende eso dice, no, qué embarrada, por mi condición orgullosa va a pagar Daniel si Daniel nunca ha hecho nada malo y claro, Daniel nunca dejaría de adorar a su Dios. Y él trató, dice la palabra que él trató de sacarlo de este problema, pero no pudo. Entonces Darío dijo, bueno, entonces me voy al palacio. Voy a ayunar, voy a rechazar todo lo que a mí me hacen por las noches y no pudo dormir en toda la noche. Darío ayunó por su gobernador, porque él era gobernador. Entonces él se puso muy triste. Y si quieres conocer bien la historia, está en el libro de Daniel 6:16, capítulo 6. Y dice la palabra que cuando casi ya amanecía, él estaba o sea, él se imaginaba, es que esto fue un milagro grande, Dios libra, Dios salva. Y él va y toca, era una piedra, perdón, que estaba allí, y él gritaba, Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te salvó. O sea, él albergaba una confianza, una esperanza de que ese Dios que le había enseñado Daniel, de que adoraba 3 veces al día,
por lo cual estaba ya metido, ¿será que ese Dios, que siempre supo que era un Dios poderoso, porque Daniel se lo manifestaba, ¿será que Dios sí le habría salvado de la boca de los leones? Y Darío sale a preguntar eso y le dice: Daniel, Daniel, ese Dios a quien tú sirves, ¿te pudo salvar? ¿Y qué cree usted? Le contesta Daniel y le dice: sí, ese Dios a quien continuamente yo sirvo, vino y mandó su ángel y le cerró la boca a los leones. Hay un dicho sobre Daniel. Dice que los leones no sintieron olor a carne, porque es que Daniel no mantenía la carne. O sea, Daniel era un hombre espiritual. Entonces los leones no sintieron olor a carne. Bueno, cuando hablo de carne es porque él no se dejaba gobernar de emociones, de situaciones, pensaba muy bien y siempre recurría a Dios para hacerlo bien. Entonces, que los leones no sintieron olor a carne, dice. ¿Y verdad? Uno dice sí, porque era un hombre entregado totalmente a Dios. Mire, y tremendo, porque un rey poderoso, ¿qué le hubiera importado? Pero él tenía tanta afinidad con Daniel que le dolió tanto esta situación y dijo: no, yo me voy a ayunar, se me fue el hambre, se me fue el sueño, es el mejor que he tenido para venirlo a perder así. Y Dios hizo el milagro. Entonces ese Dios al cual servía Daniel es el mismo por el cual nosotros le servimos. Nosotros servimos a ese mismo Dios poderoso. Por eso uno no debe de temer. Dice la palabra que nosotros no le temamos al que viene y te amenaza, al que mata el cuerpo. Témele a Dios, que a la final la muerte, esta muerte, pues la tenemos que vivir y es una sola vez, pero hay una muerte y una condenación eterna. A esa sí se debería de temer, dice la palabra. Entonces no le temas al que hace daño, al que amenaza, al que dice te voy a matar, porque Dios está contigo en esos momentos, en esa situación. Así como estuvo con Daniel, mira, lo salvó del foso de los leones. Y no era uno, eran varios leones. ¿Qué pasa aquí? Que de ver esa hazaña tan grande, como habían estado estos enemigos allí, el rey se sintió manipulado y hace sacar a Daniel del foso y no tenía ninguna lesión. Y de ver esto, de ver este milagro tan grande, él dice: ahora esos que te quisieron hacer el daño van a ser echados al foso. Y echaron a esa gente, me imagino, también eran gobernadores, también era gente de poder. Y los echaron y dice, no habían llegado ni siquiera al foso cuando los leones se les fueron encima y se los comieron. Tremendo. Se dice que con estas acciones estos reyes le daban un respeto total al Dios de Israel. Entonces, en este ejemplo vemos el ayuno en acción, por tristeza, por dolor, porque voy a perder. Pero Dios en último momento puede hacer algo. Así que cuando vengan y te digan, no, no se puede, eso ya está, nada que ver, ahí no puedes hacer nada. Pero tu corazón dice, no, hay fe, no, yo creo que puede cambiar, yo voy a hacer lo mío y voy a ayunar y voy a orar y voy a decirle al Señor, bueno Señor, tú eres el que tiene la última palabra.
Cuando vengan edictos de muerte, ayuna, como lo hemos hablado acá. Cuando vengan amenazas, cosas peligrosas, ayuna. Cuando te toque estar en medio de lobos, como dice, vestidos de oveja, ayuna, para que se den entre ellos mismos y tú puedas obtener tu victoria. Tremendo, porque el que quiere hacer el bien es el perseguido. Aquel que quiere hacer el bien siempre va a dar con gente que lo quiera desaparecer, porque no les gusta lo que dice, porque no les gusta la vida que viven en santidad, en honestidad, son rectos. Y los pillos, los malvados, los perversos, si quieren venir a acabarlos. Pero mira, hay opciones de ganar estas batallas, y es el ayuno. ¿Cómo ayunar correctamente según la Biblia? Bueno, aquí dice que el Señor Jesucristo recomendaba este acto de sacrificio en silencio y con sinceridad, no para satisfacer ansias de alabanza o ganar la aprobación de los demás. Dice aquí Mateo 6, 16 al 18, mire lo que Él nos recomienda. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, una recompensa de la gente que te vea, diga, ay, no, tan consagrado, tan dedicado como ayuna. Solo esa alabanza va a recibir. Dice, pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea que cuando estemos en ayuno no tenemos que estarlo diciendo ni de un lado ni del otro, ni estarlo confesando. Hay gente que es fuerte para los ayunos, pasa días en ayunos. Hay variedad de ayunos, de un día, de mediodía, de 3 días, de 7 días, de 21 días, de 40 días. Y hay gente dura para eso. Pero en esos momentos no hay que salir todos despeinados, desarreglados, de pronto sin haberse bañado. Ah, es que estoy en ayuno, estoy en la presencia de Dios. Dice el Señor, no se va a recibir nada. Que no tienes que contar eso. Tu sacrificio es personal, de tú a tú con Dios para lograr algo. Si quieres, después das el testimonio. Si quieres, después dices, tenía este problema, Dios me motivó a ayunar y sucedió esto. Yo hice un ayuno hace tiempo atrás porque necesitaba salir de un lugar y las puertas se habían cerrado. Hice ese ayuno y fue un ayuno duro, fuerte, y yo lo terminé, digamos, un miércoles lo termino yo y al domingo ya tenía la respuesta. Y yo dije, funciona, pero es duro ese ayuno, funciona. Yo gracias Señor porque a pesar de que mi condición a veces es débil en esas áreas, porque yo conozco gente que hace ayunos pero súper, no se les nota nada, no les duele la cabeza, se sienten bien y todo eso. En mi caso no soy así, o sea, yo puedo hacerlos, pero a mí me duele. Pero yo sí permanezco, yo no me devuelvo, o sea, yo sí permanezco. Y yo le decía, Señor, gracias porque tú eres el que da esa fortaleza. Cuando el Señor me ha mandado a hacer otra clase de ayuno, yo le digo, bueno, Señor, entonces fortaléceme porque esto me queda grande.
necesito que me fortalezcas. Entonces van a haber momentos donde Dios te va a decir qué ayuno debes hacer. Entonces, eso es importante, que no lo sepa nadie, o al menos alguien que te colabore y te fortalezca en ese tiempo, porque hay momentos donde nos separamos y hay cosas que no podemos hacer, entonces van a haber otras personas que nos van a ayudar. Dice aquí, la manera correcta es definiendo el tiempo de ayuno y el propósito, pero recuerda que va acompañado de la oración y la lectura de la palabra. No solamente es dejar de comer, debo de leer la palabra y acompañar esos tiempos en oración. Claro que podrás hacer otras cosas, obvio que sí, pero no dejar de orar, no dejar de leer la palabra, porque ahí es donde vas a encontrar la respuesta de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Y hay un ayuno especial, que no simplemente es dejar de comer días. Y me gustaría que aprovecharas este tiempo y pudieras leer Isaías 58, del 6 al 10. Miren lo que es también ayunar. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Miren, hay cosas que hacemos que sabemos que son sacrificios, no nos sobran. Por ejemplo, si tengo un plato de comida y sé que es solo para mí y viene otra persona que no tiene y decides darle eso o parte de eso, eso es ayuno. Cuando tú dices en tu armario hay una ropa que sabes que es lo único que tienes, pero hay otra persona que no tiene, tú dices, voy a coger esta blusa, que aunque me gusta, que aunque me la pongo, pero sé que esta otra persona no tiene, entonces yo se la doy, eso es ayuno. ¿Se da cuenta? Hay unos sacrificios que pueden ser así, de dejar de comer, pero hay otros y duelen, pero hay otros sacrificios que también duelen y son ayuno. Aquí lo importante es preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga y cómo quieres que lo haga? Y aquí dice la palabra, entonces, mire, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí. Oiga, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, Dios sabe qué tipo de sacrificio debo hacer para lograr el objetivo o para salir de esa situación y obtener una respuesta. Así que cuando vayas a ayunar, no necesitas demostrarlo. Dice la palabra que eso era lo que condenaba el Señor Jesucristo a los fariseos, porque ellos sabían que era obligación un solo día cada año hacerlo, pero ellos ayunaban 2 veces a la semana para impresionar a los demás con su falsa santidad. Entonces, prestemos atención a eso, porque hay gente que puede hacer un ayuno para eso nada más, para que lo vean. Me acuerdo de un señor que cuando salía a predicar decía, y eso que era cuando salía a predicar,
Y bueno, esta palabra que les traigo, esta palabra es palabra de Dios. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Crean que esta palabra es palabra de Dios. A uno le da risa eso. ¿Cómo así? Tengo que estar hablando de todos los sacrificios que hago porque me levanto a las 3 de la mañana a recibir la palabra. Yo me levanto a las 4. Yo me levanto a las 4 para despachar a mi hija. Y es sacrificio. Entonces, miren lo tremendo, la hipocresía. Cuando hagas tu ayuno, hazlo para Dios, por tu situación. Si puedes comentarle a una sola persona que te colabore, está bien. Pero si no es necesario, entonces con Dios. Cuando recibas esa respuesta de Dios por ese sacrificio que hiciste, entonces puedes contar ese testimonio. No salir ahí todo demacrado, sin bañarse, despeinado, como dice aquí la Biblia. Peínate. Mire, es que si el Señor lo decía era porque los fariseos lo hacían. Si ni siquiera salían por la calle a demostrar, estoy en ayuno, ay no, estoy en ayuno porque quiero ver esto, quiero ver... No, no sirve. Porque es que la verdad es esa, cuando una persona está contando lo que hace, el otro empieza, lleva tantos días, lleva 7 días en ayuno, no, este hombre debe estar flotando. Y no, Dios ni siquiera está mirando eso, imagínense, no está mirando, por estarlo contando, por estarlo, una falsa santidad, como dice Dios aquí. Y les voy a volver a repetir esta parte. Dice, ¿qué se me hizo? A Mateo 6. Cuando ayunes, que no sea evidente. Mateo 6, 16 al 18. Porque así hacen los hipócritas. ¿Cómo los llama el Señor? Hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Eso es lo único que van a recibir, admiración de la gente. No van a lograr que Dios les mire, que Dios les responda. Pero tú, dice tú, cuando ayunes, arréglate, peínate, lávate la cara. Así que nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre. ¿A quién le importa? Solo al padre. Quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí terminamos el tiempo de mañana con esta enseñanza. Aquí también terminamos la parte del ayuno. Yo espero que en todo este tiempo tú hayas visto lo importante que es, así como vimos la oración y estamos viendo el ayuno y lo terminamos hoy, que pueda quedar en tu corazón estas armas fundamentales del Hijo de Dios para cualquier cosa, para cualquier necesidad. Tienes formas de hacer que tu situación y tu vida cambie. Tienes formas de ver caminos abiertos, de que fortalezas caigan, de que brujerías y maldiciones caigan de tu vida, de que seas libre. Están las formas. Solo nos falta tomarlas. Solo nos falta decirle al Señor, Señor, indícame. ¿Esta situación es para ayunar? ¿O esta situación es solo para orar? Y Dios te va a indicar. Y así te vas a volver un guerrero fuerte, un guerrero poderoso. No es fácil. Dejar de comer no es fácil. Pero dice Dios que el que vence es el que alcanza. Así que yo te motivo para que involucres en tus tiempos de oración y lectura el ayuno. Si no viste todo este tiempo, esta enseñanza, pues te invito para que nos sigas en Guardianes 24/7 Oración por Colombia, en Facebook,
En YouTube también estamos como Guardianes 24/7 y en Telegram también tenemos nuestro canal Guardianes 24/7. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa enseñanza que sé que te va a motivar y vas a ver porque Dios siempre contesta este tipo de sacrificios cuando lo hacemos correcto, con el propósito correcto. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo y bendigo a cada espectador. Señor, gracias. Gracias porque podemos ver estas armas tan fuertes y poderosas a nivel espiritual. Yo te pido, Señor, que motives a cada uno a tener sus espacios, sus tiempos con Dios para lograr ganar lo que el enemigo ha tomado, ese territorio. Que podamos pararnos como guerreros especiales, soldados del ejército de Dios, y podamos desarraigar lo que el enemigo tiene allí plantado. Por eso yo les bendigo, Señor, y declaro que con estas enseñanzas se abre más el pensamiento y se dará, Señor, esa respuesta oportuna hacia esa necesidad. Bendigo su viernes, bendigo su sábado, bendigo su domingo. Declaro, Señor, tu sangre aplicada en sus familias, en sus pertenencias, en sus proyectos. Señor, declaro que tus ángeles están alrededor de ellos, guardando su salir y su entrar. Hoy nos escondemos bajo la poderosa mano de Dios, bajo ese Dios omnipotente, a quien podemos clamar, y Él va a estar listo para escucharnos y venir en nuestra ayuda. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo especial. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes, 7 a.m. hora Colombia, para continuar con otra enseñanza. Si tú quieres que yo hable de algo diferente, me puedes escribir al interno. Me dices, Clara, me gustaría que dieras este tema. Con gusto lo estaríamos arreglando, estudiando para traerlo aquí. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.